tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. Mi nombre es Oscar Martínez y en nombre de todo el equipo que hacemos este programa le damos la bienvenida nuevamente a esta nueva edición de Economía de Bolsillo, que vamos a hablar, ¿nunca le llamó la atención, por ejemplo, el lugar donde colocan ciertos avisos, ciertos anuncios? ¿Por qué cuando uno entra a un supermercado de pronto hay carteles, hay góndolas que uno dice, qué bien que están, qué estratégicamente ubicadas? O esos avisos que uno ve por la televisión o escucha por la radio, que dice, qué bueno, che. Bueno, a ver, hay talento, hay creatividad, pero también hay la aplicación de neurociencia. Digamos, nuestro cerebro, esta máquina maravillosa, también puede ser adoctrinado, puede ser de alguna forma enseñado a recoger cierto tipo de señales. Y esto es una tendencia, esto es un campo de estudio que está en permanente crecimiento. Hay un argentino que es líder en el estudio de la neurociencia aplicado a los negocios. Es Néstor Braidot, una persona que transcurre su tiempo entre España, la Argentina, Centroamérica, América Latina. Con él vamos a hablar de la aplicación de las neurociencias al marketing, el neuromarketing. Después vamos a hablar, como siempre, con Valeria Román, su columna de Ciencia y de Salud, y un tema muy álgido, sobre todo para los padres de las chicas, adolescentes, y de las chicas también. ¿Por qué? Porque parece, según hay encuestas que dicen que 3 de cada 4 mujeres no toman la pastilla anticonceptiva como dicen que la toman. Y para finalizar y tranquilizarnos un poco después de tantas cosas, Daniel Rosa y sus consejos enológicos y gastronómicos. Después de estos auspicios, comenzamos con Economía de Bolsillo. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Néstor, gracias por estar esta noche acá con nosotros. Es tan así, digamos, esto de lo que estábamos hablando, como siempre decimos, ¿no? Digamos, las cosas quizás las cosas más interesantes las dicen los cortes, ¿no? Vos me estabas hablando de entrenar el cerebro, de cómo el marketing aprovecha, digamos, el estudio que han hecho especialistas como vos sobre la maquinita. Entonces, es como que dicen, bueno, a ver, este aviso emociona, este aviso... ¿Cómo aprenden estas cosas? ¿Cómo se estudian? A ver, aquí hay 2 cositas importantes que decir de inicio. En la década del 90 aparecieron en uso generalizado tomógrafos, resonadores, que permitieron ver un cerebro humano en funcionamiento. Eso fue muy útil y provocó un cambio importantísimo en aplicaciones médicas. Me refiero a prevenir y curar enfermedades. Lo que ocurre es que inmediatamente a continuación de esto empezaron a hacerse aplicaciones a ámbitos organizacionales. Es decir, saber cómo funciona el cerebro para prevenir una enfermedad o para curarla, también implica saber cómo funciona el cerebro para ver cómo se estimula más o cómo se estimula mejor. Y esto fue un poco el comienzo, junto con el milenio, de un desarrollo que hoy está prácticamente en todas las áreas organizacionales. No solamente de neuromarketing, se habla de neuromanagement, neuroliderazgo, neuroseguridad laboral y un montón de aplicaciones que hoy por hoy están cambiando la estructura de cómo se gestiona y conduce una organización. Ahora, yo quiero hacer una clarísima precisión. No es suficiente con una herramienta adicional para poner en el maletín de herramientas del profesional de la conducción organizacional o de empresas o de marketing o de management o de liderazgo.
es necesario también trabajar en el cerebro de quien utiliza la herramienta. Y esto es el diferencial importante. Saber cómo funciona el cerebro del ejecutivo por parte de él mismo hará que aproveche mejor su cerebro en la aplicación de las nuevas herramientas. Pero esto implica, digamos, en primer lugar, supongo, la aceptación de que el cerebro es una herramienta fundamental y que además, más allá de la autoestima que tengamos cada uno de nosotros sobre lo que tenemos arriba del cuello, el tema está si realmente lo usamos bien, si lo usamos mal y cómo es un músculo, digamos, Sí. es como un músculo. Cuando vos hablas de gimnasios, ¿no? Digamos, para el cerebro, uno lo va ejercitando y el cerebro responde, ¿o no? Correcto, pero una previa aclaración. No solamente es un músculo que se ejercita con el entrenamiento, sino que además genera otros músculos en términos metafóricos. Claro, Esto quiere sí, decir, es una metáfora. El esto quiere cerebro decir- no es un músculo, que quede claro. No, esto quiere decir lo siguiente. Una gran cualidad que se descubrió hace algunos años atrás es que el cerebro humano es neuroplástico. Esto quiere decir que cambia y vuelve a cambiar, pero además es de crecimiento creciente. Esto significa, a mayor cantidad de conexiones neuronales, mayor cantidad de inteligencia potencial posible de aplicar. Esto significa, trabajar sobre un cerebro significa diagnosticar el estado de ese cerebro, su capacidad de autoliderar el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente es neuroplástico, sino que puede autodirigir esa plasticidad hacia donde él quiere, el propio directivo, la propia persona puede dirigir ese cambio. Ahora, para eso tiene que tener condiciones. Uno de los primeros elementos que nosotros trabajamos en los gimnasios del cerebro es verificar el estado de capacidad de autoliderazgo emocional que puede tener la persona. Esto es, de qué manera él puede superar el condicionamiento emocional. Condicionamiento emocional es también estrés. Esto significa, en un contexto en que empresarialmente todo el mundo está sujeto, sometido a estrés, a tensiones, por cuestiones del mundo, del país, de las finanzas, de la empresa, de las leyes, de los impuestos, de lo que fuere. En cualquiera de los países es esta una condición. Bueno, el primer elemento es diagnosticar esto. ¿Qué capacidad de autoliderazgo tenemos? A veces con elementos sencillos. En una de esas utilizamos electroencefalógrafos portátiles, pequeños, de 14 electrodos, por ejemplo, no los inmensamente grandes que pueden tener instituciones médicas, que también los utilizamos, pero para investigación. Pero a veces elementos como este, por ejemplo. Sí, esto me llama la esto atención. simplemente es un medidor de respuesta galvánica. Esto significa 2 electrodos a través de un aparatito como este, conectado por un USB a mi computador. Yo te estoy midiendo técnicamente sudoración y temperatura de tu piel. Ahora, ¿qué quiere decir sudoración y temperatura? Esto quiere decir que te estoy midiendo la exteriorización de un estado interior. Por ejemplo, reducir la temperatura a los 2 dedos, que lo aplicamos aquí, esto significa demostrar que hubo vasoconstricción. El estado de estrés, de ansiedad, te produce vasoconstricción. Esto significa, tenemos baremos acumulados por la experiencia de utilización en distintos países de esto, baremos que nos dicen, a tal estado de vasoconstricción, léase menor temperatura, tal estado de condicionamiento interior en cuanto a lo emocional. De esa manera te estoy midiendo, estás estresado. Y te enseño en simultáneo, con la visualización de la gráfica que sale en el ordenador, te estoy enseñando a cómo superar el estado de condicionamiento emocional. Y también supongo que al revés, ¿no? Digamos, o sea, vos podés usar eso para ver la reacción de la gente frente a un aviso, un producto, una imagen. O sea la etiqueta de un producto. O sea, eso te evita además, supongo, el verso, ¿no? Digamos, yo te puedo hacer, ay, sí, el corto es maravilloso, es fantástico, y eso te sale que nada. No, yo te digo, es maravilloso o es nada por esto y por esto, porque no le produjo nada a tu muestra representativa del mercado al que diriges el spot. Entonces, eso es una primera etapa. Diagnóstico de autoliderazgo emocional, que es crucial, incluso en la neuroselección de personal. Saber si un ejecutivo es válido o es el mejor para un determinado puesto porque sabe manejarse en un entorno de estrés, de condicionamiento. Ahora, el segundo tema, que incluso esto se aplica a neuroseguridad laboral también, es de qué manera yo puedo medirte, diagnóstico mediante, tus niveles de atención y luego desagregar atención sostenida, atención dividida. Y por el otro lado, tu nivel de concentración, qué memoria tienes. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque esas son funciones que también son entrenables. Sí, claro. Entonces, a partir de esto, diagnóstico emocional, diagnóstico sobre tus capacidades neurocognitivas, se arma un programa de entrenamiento, con lo que se logra es que
en función del rol que tiene el ejecutivo en la empresa, por ejemplo, es el gerente general, es el CEO de la compañía o es el gerente de marketing, en función de ese rol decimos nuevas herramientas para evaluar, por ejemplo, técnicas de investigación del metaconsciente, lo que dijimos recién, que le produce emocionalmente un spot publicitario o la etiqueta de un envase o lo que fuere. Pero al mismo tiempo decir, ¿cómo estás manejando esto desde tu capacidad? Inclusive más. En algunos casos de empresarios importantes y por tal vez con una trayectoria larga ya en empresas y tal vez incluso llegando al nivel en el que históricamente pensamos que una persona se retira, estoy hablando de los 75 años, por ejemplo, a nivel de un empresario importante, sabemos que a partir de los 40 años en el que el cerebro llega a la madurez, a partir de los 40, para poder llegar lúcido a los 80 y más, es necesario hacer entrenamiento cerebral que haga una superación de la rutinización del cerebro, claro. Porque a los 40 empieza a morir el cerebro, esto está claro, y lo digo dramáticamente adrede para alertar sobre el tema. ¿Qué es empezar a morir? Empezar a morir es empezar a reducir entramado neuronal, con lo cual la reducción de entramado neuronal es cuando llegaste a tu nivel de satisfacción laboral, profesional, entonces rutinizas tu vida. Y al rutinizar la vida hay menos estímulo. Ahora, esto implica, contrario sensu, la posibilidad de a los 40 o antes, digamos, seguir desarrollando el cerebro, que me parece lo más... Absolutamente. Digamos, es lo que vos decís, ¿no? Digamos, todo este tipo de herramientas lo que nos permiten, en definitiva, es prolongar una existencia de manera sana, confortable, creativa. Sí, esto, ¿no?, se puede hacer desde los 5 años, si quieres. Claro. Hoy los niños necesitan una capacitación, formación de estímulos que tengan que ver con lo que nosotros llamamos neuroaprendizaje. Yo vengo de hacer un programa en Centroamérica justamente de esto, neuroaprendizaje. Tenía la ministra de Educación del país en el que estaba también como alumna en este proceso, donde la idea es cómo hacer a una reformulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar este punto. Y te diría más, hay una investigación interesantísima que a mí me tiene obsesionado y que ya se ha convalidado en distintos centros de investigación. Se originó en la CNRS de la Universidad de París, que es neurogénesis, con determinadas estimulaciones, y no solamente previo a los 40, sino posterior a los 40, en adultos mayores, estoy hablando de más de 60, se producen nacimientos neuronales nuevos. Esto significa lo que hasta hace 5 años atrás la neurología no aceptaba que se producían nuevas neuronas. Hoy está demostrado que sí. Por ejemplo, estimulando hipocampo, un órgano del límbico. Hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Pero fíjate lo que... Yo compro eso, Pero fíjate, a nuestras edades, perdón que te incluya en mi generación, quizás estás en una menos. No, seguramente estamos juntos, pero luzco bien porque no tengo canas, pero nada más. Bueno, yo tampoco luzco canas, lamentablemente por ausencia. Pero no, siento un poco al concepto central. Fíjate este desafío. Adulto mayor, que por entrenamiento cerebral genera neurogénesis, sin perder la riqueza de la experiencia. Claro, es como... Entonces, vamos a tener la experiencia, un cerebro nuevo lleno de experiencia. Imagínate cómo cambian las relaciones laborales. No. Una persona que a los 65, 70 la mandás a la casa, va a tener un cerebro joven con toda la experiencia. No, pero además, no solamente en lo laboral, también en la vida. En calidad de vida. Digo, porque, esto, digamos, esto no es crear robotitos o monstruitos o cosas por el estilo. Esto no es poner a los chicos a estudiar. No tiene nada que ver con Brasil, con las películas del futuro, nada. Es simplemente sacarle el jugo a algo que tenemos. Y yo, cuando vos hablabas, yo pensaba, por ejemplo, los test vocacionales de los chicos, que se hacen con preguntas donde está todo influenciado, donde... Y de pronto, quizás con métodos más científicos, uno puede decir, no, mira, este pibe jamás va a ser médico, nunca va a ser un buen médico, puede ser un excelente poeta. Claro. O alguien que quiere estudiar letras y que en realidad va a ser un excelente ingeniero. No, digo, cómo enriquecer la vida, no solamente de ejecutivos, sino de la gente. No, incluso, mira, el error que cometemos evaluando la inteligencia de las personas, el desafío que yo tengo en mi gimnasio cerebral es justamente eso. Cómo desarrollar más inteligencia a las personas, cómo hacerle una persona más y más inteligente día tras día.
Y esto significa entrenamiento. Claro, hay que dedicarle una horita por día, pero qué mejor. Pero qué mejor, qué hora claro, excelentemente utilizada. Néstor, muchísimas gracias por estar estos minutos excelentemente utilizados con nosotros. A ustedes también, escuchemos, la gente sabe que muchas veces un poquito de tiempo todos los días nos genera después una satisfacción monumental que dura años. No se vaya, ya seguimos con Valeria Román y después Daniel Rosa en esta economía de bolsillo de este sábado de octubre. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos en Economía de Bolsillo con Valeria Román y un dato preocupante, Valeria. Bueno, el dato es que una encuesta en América Latina por el cual participaron 600 mujeres de Argentina y dio lugar a que 3 de cada 4 mujeres que toman la píldora anticonceptiva se olvidan de tomarla una vez al mes. Entonces, y que también hay un dato es que más del 50% de estas mujeres que toman la píldora no saben qué hacer en esos casos. Entonces, y muy pocas consultan al médico. Entonces, esto, en principio, más allá de la suspicacia que uno pueda tener, digamos, como varón, respecto a que si se toma o no la píldora anticonceptiva, a mí me genera otra preocupación, y es el fortísimo aumento del consumo de la pastilla del día después. Digamos que se puede tomar o no como una cuestión anticonceptiva también. Sí, bueno, eso es otro punto de la gran problemática de la salud sexual y reproductiva, que a veces es un tema que mucha gente, muchas mujeres, o muchas parejas en general, no conocen sus derechos en relación a acceder a métodos anticonceptivos para planificar o no un embarazo. Entonces, hay veces que como no se usan los anticonceptivos comunes a tiempo, después si hay un embarazo de emergencia, recurren a esta pastilla llamada popularmente la pastilla del día después. Entonces, y hay gente que la usa recurrentemente, como que... Claro, como si olvida, fuera tiene un método muy mala memoria. Anticonceptivo común. Y cuando la pastilla del día después es solo un método anticonceptivo de anticoncepción de emergencia, digamos, que debe ser usado muy ocasionalmente, ¿no? Bueno, vos es que, digamos, tanto el olvido de las chicas o de las mujeres en general, digamos, uno dice chica, pero el olvido de las mujeres con la pastilla, el olvido de los varones con el uso de preservativo, el abuso en el uso de Viagra por parte de chicos, de jóvenes que realmente no lo necesitarían o no deberían necesitarlo, digamos. Es como un poco lo que vos decías recién, ¿no? Digamos, como que la cuestión de la educación sexual, la educación reproductiva, etcétera, está bastante bastardeada, digamos, ¿no? Es como que no se tomara en cuenta en la Argentina. Claro, hay un gran desconocimiento de los derechos sexuales que uno puede, por ley, uno puede acceder gratis a distintos, hay como 6 métodos aprobados, 6 métodos anticonceptivos aprobados y que uno puede acceder gratis en los hospitales públicos, ¿no? Incluyendo las pastillas, inyecciones que se dan 1 o cada 3 meses, cada un mes, bueno, después también el DIU, que dura más tiempo, también las vasectomías,
las ligaduras de trompa, que son una más permanentes. En cuanto, por ejemplo, las vasectomías son muy poco usadas por los varones, a pesar de que tienen el derecho. Y hay también desconocimiento. Entonces, creo que desde distintos lugares, de hecho hay un 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación, que las personas pueden recibir orientación sobre qué conviene hacer en cada caso. Y también más allá de la información específica, hay un gran cambio de mentalidad pendiente, en que esa persona tiene ser consciente de que uno tiene derecho a decidir, planificar si quiere tener un hijo, cuándo quiere, no lo tiene, y además que tiene derecho a elegir con qué método usar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Valeria, pero también tiene que tener la obligación y el deber de no quedar embarazada la chica o el varón, de no embarazar en caso, digamos, porque hoy en día realmente si alguien queda embarazado o si alguien embaraza, es realmente porque quiere. Digamos, a ver, más allá del derecho que tenga a saber qué método usar y de los métodos gratis que tenga, me parece que tiene que haber un dato de responsabilidad primaria en las mujeres, que no se olviden de tomar el anticonceptivo, en los varones que usen profiláctico y bueno, y ese tipo de cosas. Bueno, es un tema de debate y que lo que se habla hoy, tanto desde sectores que investigan estos temas, se hablan de una responsabilidad compartida. Que la anticoncepción debe ser una decisión compartida. De todo el mundo. Claro. Muchas gracias, Valeria. No se vayan porque ahora para relajarnos con Daniel Rosso hay unos vinitos y hablamos de cosas también por el estilo. Hasta luego. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero el pibe está grande y es hora de que tenga su propio auto. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Y finalmente llegamos al momento relajado y gustoso, como dirían los brasileños, del programa. Sábado a la noche, relajadito. Sábado a la noche, relajadito. No veo que te estés agitando al servir el vino como de costumbre. Tenemos tiempo. Sí, pero vamos relajados. Bueno, hoy te traje 2 vinos premium. Epa. Y hablando de vinos premium, mañana termina la semana del vino. Y en las terrazas del Buenos Aires Design hay un outlet de vinos premium que organiza el Fondo Vitivinícola, que tiene descuentos de 20 y 30% en vinos premium. Así que si andan por ahí paseando, por ahí está lindo, va a haber una catita, algunas charlas y pueden aprovechar. Te doy un dato. El consumo de vinos que más creció, el segmento de precios que más creció es el del ultra premium. Creció en lo que va del año un 23%. Son vinos de más de 410 pesos. Digamos, esto medido por la consultora CCR. Lo cual es una pena. Lo cual es una pena porque, a ver, es un mercado muy chico, el 1,5% del total de los vinos, pero expresa un poco lo que está pasando. Se caen todos los segmentos de precios medio y bajo y crecen solamente los precios altos. Digo, es una pena. Habiendo vinos tan buenos en tan buenos y tan buen precio. Por ejemplo, podemos arrancar con el Ala Colorada. ¿Esto es una cosa? Sí, ese es un vino muy rico, interesante. Y es muy complejo en nariz de vuelta. Pero vamos con el primero. El Ala Colorada de Las Perdices, la bodega de Juan Carlos Muñoz, que también está a cargo de la enología.
no se quiso quedar afuera de esta ola nueva que viene con los Cabernet Franc y sacó el suyo en esta línea La Colorada. Este es un vino que, aparte de la fruta de cerecitas, le da un poco de café por el tostado que le dio los 12 meses por paso de barrica francesa. Se destaca principalmente el pimiento, sobre todo el pimiento colorado. Y el tostado te puede hacer acordar a morrón asado. Realmente es un vino muy interesante. El toque piracínico. Era el toque piracínico. Y ahora vamos al otro. Ya estamos en la bodega Montellés. Yes quiere decir luna en lengua huarpe, y tenemos este vino 213 pesos, 16 meses en este caso, pasa por roble francés nuevas, y acá lo que tenés, la expresión de tu cara fue clara, acá tenés complejidad, acá tenés aromas muy frutados, muy florales, principalmente la ciruela, las cerezas, las flores se destacan las violetitas, y es un vino que en boca me vas a decir qué cara puse, digo. Sí, fue cara de placer, cara de... ¿Cuántas cosas te da en nariz este vino? Cuando puedas, vamos a traer para solaz de todos nosotros Las Perdices Sauvignon Blanc. Ah, es un vinazo. Bueno, Las Perdices también tiene un vino blanco que a vos te gusta mucho, que es el albariño. El albariño, pero el albariño es más premium. En cambio, el Sauvignon Blanc es un vino sin madera, nada, espectacular. Si es como... Sí, y debe ser, porque... Y es ideal para esta época. Ay, qué rico. Sauvignon Blanc para esta época. Pero esto es una cosa impresionante. Este es un vino muy complejo, muy intenso, te recuerda a nariz las violetas y tiene una estructura en boca que se mantiene por un largo rato. ¿Veo que te gustó? Buena acidez. Sí, muy fresco. Es un vino acidez, complejo. Pero llamativo por tanto tiempo en barrica, ¿no? Ya parece que supiera y todo. Yo no tengo. Estamos para salir por los barrios, charlando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Les esperamos como siempre, los sábados 21 a 30 aquí en Metro, para hablar de cosas que nos importan, que nos interesan, y terminar o comenzar la noche, mejor dicho, de la mejor manera posible. Con un amigo, en familia, con los afectos, con una buena copa de vino en la mano y cuidándose de lo que pueda venir después de la copa de vino, por si acaso, porque hay que beber con responsabilidad. Daniel. Salud.